El libro de los Hechos, 28 capítulos de historia, es un libro en extremo importante para nosotros porque es el único modelo en la Biblia de lo que es el cristianismo. Ahora, quiero que me preste mucha atención a esto porque si no se le va a pasar y va a perder la mitad del mensaje. El libro de los Hechos es el único modelo en la Biblia de cómo es el cristianismo. Su idea del cristianismo, mi idea del cristianismo, lo que fulano, mengano, sutano y perengano hayan dicho, no es lo que rige. El modelo bíblico de cómo es el cristianismo es el libro de los Hechos. Y por eso cada vez que el Espíritu Santo se mueve en la tierra, cada vez que hay un avivamiento, un despertar espiritual, la iglesia empieza a funcionar como leemos en el libro de los Hechos. Entonces para nosotros este libro es clave porque este libro es, si usted quiere, la medida. Este libro es el modelo para que nosotros sepamos a qué y cómo debe de parecerse esto que llamamos ser cristianos. De no ser así, nosotros haremos que el cristianismo se parezca a los trasfondos religiosos que ya traemos. Y todos traemos trasfondo religioso. O sea, hay una o dos, es una de dos opciones. O mi cristianismo se empieza a parecer al libro de los Hechos o se empieza a parecer a la religión de donde yo vengo, la cual sea, ¿sí? Aún siendo una religión completamente equivocada, terminará uno pareciéndose a eso. Entonces este libro es de crítica importancia. El hermano Victor Richards, que ha sido nuestro pastor por 35 años, me ha dicho una y otra vez, este es el libro que más leo en toda mi vida. Y yo he visto su Biblia. Está subrayado el libro de los Hechos, anotaciones, las páginas desbaratándose por la tremenda importancia de nosotros alinearnos al modelo que Dios ha dejado. Ahora, en el capítulo 9 se relata la conversión del apóstol Pablo. Y lo interesante es que, discúlpeme. Lo interesante es que en este libro de 28 capítulos hay 3 capítulos enteros dedicados a la conversión del apóstol Pablo. 3 veces se repite su conversión. En el capítulo 9, en el 22 y en el 26, si mal no recuerdo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios le da tanto énfasis? Pues repito, porque este es el modelo. Y Dios quería que nosotros viéramos qué sucede cuando una persona tiene un encuentro con Jesús. De hecho, el título de esta plática se llama Encuentros, con S al final. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la vida experimentando diversos encuentros con el Señor. Y aquí tenemos nosotros el modelo para ver qué sucede cuando hay un encuentro. Así que vamos a leerlo. Perdón. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un pasaje tan cargado. En estos días el Señor me ha abierto este pasaje como nunca en toda mi vida, y de ahí le quiero yo compartir. Saulo era un judío extraordinario. Siendo joven, él aventajaba a toda su generación de judíos en el judaísmo, en el estudio de la ley. Él tenía estudios que equivaldrían a un par de doctorados en la ley de los judíos, a pesar de su temprana edad. Saulo era un hombre celoso por lo que sabía de la Biblia, lo que entendía acerca de Dios, y consideraba a los cristianos unos herejes y unos blasfemos. Así que se dedicó a perseguirlos, a meterlos en la cárcel, a matarlos cuando podía. Es algo que ya no sucede en nuestro tiempo, por lo menos en la sociedad donde nosotros vivimos, pero créame que es algo que no es nada malo, porque ayuda a la gente a definirse. El judío que se convertía a Cristo no podía volver a sus formas anteriores. ¿Por qué? Porque le costaba la vida seguir a Cristo. Le costaba su economía, lo privaban de sus bienes. Muchas veces era encarcelado y muchos perdieron la vida. Y Saulo era el instrumento de esto, y tenía la autorización de parte de los jefes de la religión judía para ir y tomar prisioneros a todos los que encontrara que seguían el camino de Jesús. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos en el camino de Jesús si saliendo de aquí y yéndonos a nuestra casa supiéramos que estábamos bajo el peligro real de que nos metieran a la cárcel municipal, de que nos metieran por meses, o que quizá una turba nos agarrara en la calle y nos golpeara por causa de nosotros seguir a Cristo? Me pregunto cuántos seguiríamos viniendo a Vida Abundante si eso fuera una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Porque esto no necesariamente es un encuentro con Cristo, aunque ese es nuestro objetivo. Esto puede ser simplemente una nueva forma de tener una religión. La persecución siempre ha sido provechosa, y una de las razones por las cuales usted ha sido perseguido, muchas veces por su propia familia, es porque Dios quería que usted se definiera. Y la gente que lo atacó y le dijo horrores acerca de los cristianos, y le dijo horrores acerca de los pastores, y le dijo toda la maldición que iba a venir sobre usted por causa de haberse, entre comillas, cambiado de religión, todo eso fue a lo que Dios permitió para que usted se definiera. Porque Cristo no vino a establecer una religión. Alguien me preguntó un día: ¿es que todas las religiones llevan a Dios? No, le dije, ninguna religión te lleva a Dios. Dios tuvo que venir a nosotros. Las religiones no llevan a Dios, ninguna sirve. ¿Sí? Si las religiones sirvieran, Cristo no hubiera tenido que venir. Cristo vino a los hombres, ¿sí?, para salvarnos, precisamente porque ninguna religión funciona. ¿Y cómo sucede esto? En un encuentro. Cuando una persona tiene un encuentro con el Jesús que descendió del cielo, ahí es donde todo cambia. Y aquí encontramos a Saulo, que va furibundo, lleno de celo religioso, lleno de toda clase de opiniones y propósitos, ¿verdad? Y va en su camino, lleva ayudantes, lleva criados y soldados, y de repente lo rodea una luz del cielo más brillante que el sol, dijo él más adelante, y cae en la tierra aterrorizado. Y cuando estaba leyendo esto pensé: Señor, tú sabes cómo captar la atención de alguien.
Tú sabes cómo detenernos en nuestro camino desviado. Yo me acuerdo de tantos de ustedes que conozco su historia, que vino una enfermedad, que vino una crisis económica, que vino una amenaza de divorcio. Yo recuerdo cuando mis papás, que tenían toda su vida ya arregladita, hace muchos años cuando yo llegué aquí a Parral, habían trabajado muchas décadas en Estados Unidos, habían ahorrado su dinero, vendieron su casa allá, se vinieron para vivir su vida así, padre, tranquila, y pum, se viene la devaluación, el control de cambios y pierden todos sus ahorros, y Dios tenía su atención. A ti también Dios te agarró y te paró en seco, ¿sí? Y a mí también. Dios sabe cómo llamar la atención de la gente, cómo hacer que nosotros lo volteemos a mirar a Él, ¿verdad, familia? Tenía su atención y cae al suelo. Y quiero que entienda una cosa, como vamos a ir leyendo, usted se va a dar cuenta, toda esta conversación, todo este intercambio entre Saulo y Jesús, Saulo está así, tirado en el suelo, tapada la cabeza, cerrados los ojos con toda su fuerza por el pánico de lo que le está sucediendo. Y empieza Jesús su contacto con Saulo con una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dos cosas me llaman la atención aquí. Uno, la forma en que se refiere a él, porque cuando Dios le habla a alguien de esta manera, mencionando su nombre 2 veces, siempre es una muestra de afecto. Siempre es como cuando tú le hablas a tu niño que está de renegado, que no quiere hacer la tarea, que no quiere recoger sus cosas, que está enojado contigo porque no le diste postre, ¿verdad? Y tú volteas y tú le dices: Juanito, Juanito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo quieres, porque lo conoces, porque los tratos de Dios no nacen de que Dios está por sacarte algo que tú no le quieres dar, sino porque Dios te ama y te conoce perfectamente bien. Conoce todos tus secretos, conoce tus miedos, conoce las opiniones que tienes, conoce tu pasado, conoce las cosas que te llenan de vergüenza. Él sabe de punta a punta quién eres tú, mejor que toda la gente que te conoce la juntas, y ninguno de ellos te conoce, ni todos juntos te conocen como el Señor te conoce. Y a pesar de eso te dice: Saulo, Saulo. Recuerdo la primera vez que encontré esto, un lugar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, con Jacob. Y Jacob había sido escogido por Dios, pero era muy problemático, ¿sí? Como algunos de nosotros. Y le pasan muchas cosas, y pierde a su esposa, y el hijo favorito también lo pierde, y cuando pierde ese hijo se amarga. Y la Biblia nos muestra que nunca vuelve a mencionar a Dios en todos esos años. Nunca vuelve a levantar un altar, nunca vuelve a ofrecer un sacrificio, y nunca el nombre del Señor sale de su boca. Y conocemos toda la historia, que José fue a dar a Egipto y termina como primer ministro de la nación. Y cuando vuelven sus hijos y le dicen: papá, José está vivo, y él no les cree, pero finalmente lo convencen, y entonces revive su alma. Y la Biblia dice que inmediatamente después él levanta un altar. Primera vez en décadas levanta un altar. Y viene Dios con él en visión esa noche y le dice: Jacob, Jacob. Qué detalle, qué clase de Dios tenemos. Esta mañana estaba meditando, ese Dios es amor, no puede ser. No puede ser. O sea, de todas las cosas que la gente piensa que Dios es, y Dios es amor, y de todo lo que Él pudiera hacer, porque Dios se hizo, o sea, Dios no fue hecho por nadie. Él es el que determina quién Él es, y Él es amor. Entienda eso al leer y entender el resto de esto. ¿Sí? Dios trata con Saulo, a pesar de que es su enemigo, a pesar de que lo está persiguiendo. Sí, porque inmediatamente después de eso, Saulo, Saulo, que Dios lo conoce, aunque Saulo no tiene la menor idea de quién es Dios, pero Dios lo conoce a él. Él le hace la pregunta: ¿por qué me persigues? Cuando Dios hace una pregunta, familia, no es porque Él necesita que tú le contestes, es para que te detengas, es para que digas: ¿qué estoy haciendo? Es para que consideres tus caminos. ¿Me explico? ¿Sí? Y esto le pasa a Saulo, y Saulo está aterrorizado en el suelo, ojos cerrados, y responde con una pregunta también. Acuérdese, yo le he enseñado:
varias veces. El secreto de la vida no es que usted sepa cosas, ni tampoco que haga cosas, ¿sí? Máquinas hacen cosas, pericos saben cosas. El secreto de la vida es hacer preguntas oportunas, preguntas inteligentes, ¿sí? Yo espero que a causa de que yo le estoy repite y repite esto, usted capte eso y empiece a hacer preguntas en vez de dar opiniones. La gente que opina siempre es tonta. La gente que pregunta, esa es la gente inteligente. Y Saulo era inteligente. Y Jesús empezó con una pregunta y él le responde con una: ¿quién eres, Señor? Sería la pregunta que definiría su vida para siempre. Esta primer pregunta definió su camino para siempre. Pablo después diría: toda mi vida, todo el objetivo de mi vida es conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, no busque estos pasajes, pero Filipenses 3, él dice: todo lo tengo por basura a fin de conocerle. Lo que quiero es conocerle. Ese es el objetivo de mi vida. Y yo tengo una pregunta para usted: ¿cuál es el objetivo de su cristianismo? ¿Por qué es usted cristiano? ¿Por qué ora usted? ¿Por qué lee la Biblia usted? ¿Qué es la razón que usted toma tiempo aparte para de alguna manera entablar alguna comunicación con Dios? Pablo dijo: mi única razón es que lo quiero conocer, lo quiero conocer, lo quiero conocer, lo quiero conocer. Jesús mismo dijo: esta es la vida eterna. En Juan 17:3 dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre eterno, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta fue la promesa de Jeremías del nuevo pacto, cuando Dios dijo: he aquí yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Saulo tenía bien memorizado este pasaje, y el pasaje termina donde Dios dice: nadie le dirá a su prójimo: mira, Dios es así, ni a su hermano: mira, Dios es asá. Dice: porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos me van a conocer. Y Pablo conocía esto, Saulo conocía esto bien. De hecho, Saulo, después conocido como Pablo, dice en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, dice: entonces, dice, conoceré como yo fui conocido. Dios conocía a Saulo, Dios te conoce a ti, pero su objetivo es que tú lo conozcas a Él. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es el objetivo de tu cristianismo? A veces ni pensamos, a veces nos vamos en automático con los afanes y los problemas de la vida. Pero detente antes de que te detenga Dios, antes de que haga algo que te tumbe al suelo y te deje ciego. Detente. ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque el objetivo de este libro y el objetivo de Jesucristo en la tierra y el objetivo de estos santos hombres y mujeres de Dios era que conozcamos a Dios. Estaba pensando, tengo mucho tiempo pensando, porque no pierdo el asombro en mi vida. A veces volteo y pienso: hubo un tiempo en que yo no conocía a Dios. Hubo un tiempo en mi vida en que yo no conocía a Dios. Y viví cosas, hice cosas, buenas, malas, indiferentes, da igual, ¿verdad? Pero no conocía a Dios. Y lo estoy pensando así, de repente pienso: pero yo conozco a Dios. O sea, qué locura. ¿Cómo me atrevo a decir semejante cosa? ¿Cómo me sale eso de la boca? ¿Me entiendes? Yo conozco. ¿Qué te pasa? O sea, qué locura con razón la gente piensa que estamos locos. ¿Cómo que conoces a Dios? Digo, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? ¿Qué estás fumando? ¿Cómo que conoces a Dios? Yo conozco a Dios. Y te mentiría si te digo lo contrario. Y si tratara, bueno, ¿yo quién soy? No puedo, porque yo sí lo conozco. Y te pregunto si tú lo conoces. Porque venir y creer en Dios y pedirle a Dios, eso lo hace cualquier gente en la calle. Eso puede hacer en cualquier parte del planeta. Mientras estés vivo y respirando, puedes hacer eso. Pero conocer al Señor, todavía no me cabe. No me cabe que Dios es amor. No me cabe que yo conozco a Dios. No me cabe que Él murió por mí. No me cabe, no me entra. No me cabe que he nacido. No me cabe que me perdonó. No, todas esas cosas. Yo vivo asombrado de todo eso. Y te pregunto si tú estás asombrado, o simplemente esto es tu religión. Acuérdate, si tú no estás gravitando hacia el libro de los Hechos, tú estás gravitando hacia las formas de tu antigua religión, sea la cual haya sido. Así somos todos los seres humanos. ¿No me crees?
Lee el libro, todo el Antiguo Testamento de eso se trata. Como siempre gravitaban hacia la religión que los rodeaba. Mantenían las etiquetas del judaísmo, pero tenían todas las prácticas de los paganos a su alrededor. Eso es en automático con todos nosotros. Mi carne es muy religiosa, la tuya igual. No, yo no, claro que sí, tú y yo y todos. Yo por eso vivo aferrado a mi Salvador todos los días. Me le pego como tábano. ¿Por qué? Porque de otra manera yo voy a terminar de donde yo vengo. ¿Usted quiere terminar de donde usted viene? Entonces necesitas un encuentro y otro encuentro y otro encuentro con Jesús. Y Saulo aquí está en medio de un encuentro y su pregunta es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte, quiero entender cómo tú piensas, quiero entender qué es lo que tú amas. Muéstrame quién eres tú, Jesús. Estas son las preguntas que han hecho los hombres y mujeres de la Biblia a lo largo de la Biblia. ¿Quién eres, Señor? Y aquí, en esta pregunta, empieza la aventura de Saulo de conocer personalmente a Jesucristo. Aquí empieza. Quiero repetirte, ese es el objetivo. Permítame hacer una pausa por la carga que hay en mi corazón. ¿Por qué cree que hicimos encuentro? ¿Usted cree que queríamos hacer un evento que nos volviera locos? Hicimos encuentro porque hay una generación que conoce el cristianismo pero no conoce a Jesucristo. Y queremos que lo conozcan, queremos que lo conozcan. Y por eso le pregunto, ¿cuál es el objetivo de su cristianismo? Hay un solo objetivo. Yo quiero conocer a Jesús. Y entre más lo conozco, pues fíjese lo que sucede. El versículo 5, Jesús responde a la pregunta y le dice: yo soy. Ahora, esa frase es una frase que solo Dios puede decir, porque ese es su nombre. Yahweh significa yo soy el que soy. Y Jesús, cuando dijo eso durante su ministerio terrenal, lo trataban de matar a pedradas porque era una blasfemia, ¿sí? Pero aquí vuelve a repetirlo: yo soy Jesús. Y le añade: a quien tú persigues. Segunda vez que menciona que Saulo lo está persiguiendo. Acuérdense, Saulo está así, tirado en la tierra, cubierto a la cabeza, los ojos apretados, ¿verdad? Aterrorizado, está oyendo la voz audible de Dios en medio de todos, ¿verdad? No, esto no fue en un cuarto secreto en la noche donde puede haber sido real o puede haber sido un sueño o puede haber sido, me imagino. No, esto está en el campo abierto, rodeado de un par de docenas de hombres, ¿verdad? Y aterrorizado oyendo esta voz, y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo he descubierto que cuando tú tienes un encuentro con Cristo, en el momento que tú ves a Jesús, te ubica. Porque la gente vive totalmente fuera de la realidad. La gente piensa que lo que sabe es real. Son fantasías, son ilusiones ópticas, son apariencias de cosas que realmente no son. Y viene Jesús, y el momento que tú tienes un encuentro con Jesús y que tú ves a Jesús, te ubica en la realidad. Y la segunda parte de su ubicación es que uno, ves a Jesús, pero la segunda parte es que te das cuenta dónde estás tú y te das cuenta que no estás en un buen lugar. Y eso es lo que le pasa a Saulo. Yo soy Jesús y tú estás en mi contra. Yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo. Yo sé esto, yo viví esto. Y lo ves a través de la Biblia. El día que yo vi el amor de Dios por mí, me quise morir de vergüenza. El día que yo vi la humildad del Dios del universo, yo quise que me tragara la tierra. O sea, ves a Jesús, captas a Jesús y inmediatamente te ubicas tú. Y esa ubicación no es buena, porque no estás en un buen lugar. Hay mucha gente que dice: no, yo el Señor, a mí el Señor. Y tú ves que ellos no tuvieron ese momento donde se dieron cuenta: Dios mío de mi vida, ¿dónde estoy yo? Nunca han visto al Señor, nunca lo han percibido. ¿Sí? Léelo. Isaías: vi al Señor y ay de mí que soy hombre muerto. Moisés, misma cosa. Elías, Ezequiel, todos les pasó lo mismo. No hay excepción.
El que dice, no, es que Dios a mí, quién sabe qué, y no le pasa esto, no ha visto a Dios, no ha tenido un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor te ubica y encuentras que tú no estás en un buen lugar. Y desde ahí empieza lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que me muestra quién es Él y me muestra dónde estoy yo. La gente no le gusta esto. A mi carne no le gusta esto, a la tuya tampoco. Todos queremos pensar que ahí la llevo y no está todo mal, soy bien, en el fondo no soy mal. Tengo yo unas semanas trabajando con todo lo encuentro con gente que está metida en el cristianismo, ¿sí? Y cuando platico con esta gente me doy cuenta, tranzas, inmoralidad, mentiras, no, una cosa. Y yo me lo agarré y le dije, tú no solamente no eres cristiano, tu pastor no es cristiano, la gente con quien tú te juntas no es cristiana, ¿sí? Ya llevas 4 mujeres, hijos regados por todos lados, y todo esto siendo cristiano y recibiendo consejo de cómo mejorar su relación con la última amante que tiene. Ahora me llama, he tenido varias conversaciones con él. Me dice, pastor, nunca nadie me había hablado así. Dice, nunca me había dicho nadie, todo el mundo nomás me solapaba. Y ayer me llamó, pastor, es que me está cambiando toda mi vida. Es que nunca me había, yo me doy cuenta, yo no era cristiano, pastor. Yo ni siquiera tenía idea de qué es eso, pastor. Me está cambiando la vida. ¿Me está escuchando? Y me dijo específicamente, yo siempre he dicho que tengo buen corazón, pero no es cierto, pastor. No es cierto. Y me dijo otra cosa, me impactó tanto, porque yo no estaba seguro que tanto captaba el hombre. Dice, pastor, siempre me he sentido culpable, siempre he tenido mucha culpa. Dice, pero pastor, Cristo quitó mi culpa. Ahora entiendo que es Cristo el que la quitó, y por eso ya no soy culpable, porque Cristo me quitó la culpa, pastor. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú ves al Señor y tú ves dónde estás tú y no estás en un buen lugar, y desde ahí te salva. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Versículo 6. Él, temblando y temeroso. Necesito unos minutos más de su tiempo. ¿Puede ser paciente conmigo? Ok. Vuelvo al versículo 5. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso en mexicano significa que duro es darle puntapiés a la espina o patadas al nopal. En pocas palabras le está diciendo, Saulo, ¿no estás cansado de vivir como vives? ¿No estás cansado de estar enojado? ¿No estás cansado de siempre insistir que tú tienes la razón? ¿No estás cansado de siempre hacer lo que tú dices y nunca sale? ¿No estás cansado ya? O sea, no, Jesús no vino a tener un pleito con Saulo, a que ahora te voy a privar de las cosas que a ti te gustan. O sea, ¿no estás cansado? Me dijo uno de los hombres con quien trabajé en estos meses, me dijo, estoy tan cansado. Estoy cansado de cómo vivo, pastor. Estoy cansado de lo que hago. Y Saulo tiene la única posible correcta reacción, la única que vale. Dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Segunda pregunta. ¿Qué le dije de las preguntas? La clave de la vida es hacer buenas preguntas. Haga buenas preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? Pero no fue un ¿qué quieres que yo haga? De Señor, ¿cómo arreglo pues entonces mi matrimonio? O ¿cómo me involucro en la iglesia, verdad? O bueno, yo también quiero participar. Yo también, Señor, inclúyeme, ¿verdad? No es esa clase de pregunta. Es la pregunta de un hombre que está completamente sumiso. Es la pregunta de los judíos el día de Pentecostés, cuando Pedro está predicando y les dice, a este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Y todos los judíos dice que les atravesó una espada el corazón y que voltearon y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Es esa clase de pregunta. Es la pregunta de alguien doblado, de alguien totalmente manso, de alguien totalmente rendido. Y eso me lleva a un lugar que me duele y me preocupa y me ha afligido. En días pasados, muchos de ustedes fueron a encuentro, vieron la manera de servir de otra gente. Y volviendo acá en una de las reuniones de grupos, llevando el estudio de esta semana, la pastora estaba en el grupo y estaban platicando. Y Ana, que es nuestra recepcionista, hizo un comentario. Dice: usted sabe, pastora, que nosotros venimos de otra iglesia, ellos vienen de Saltillo. Y dijo, y después de un tiempo aquí y de tratar con Vida Abundante, dijo: entonces sí se vale decir que no. Y cuando yo escuché esto me dio tanta vergüenza. Me dio tanta vergüenza que nos descubrieran, que nos sacaran a luz. Porque viera cuánta gente aquí dice: no, es que no puedo, no, es que ahorita no me alcanza, no, pues es que, permítame tantito. Y en el reino de Dios no hay no. Nunca. Dios nunca dice no. Segunda de Corintios capítulo 1 dice: en Dios no hay sí y no. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas. Pero la razón que tú sientes un no es porque es de tu boca el no, es de tu corazón el no. Es que no puedo, es que ¿cómo le voy a hacer? Es que entiéndame, es que ahorita me siento mal. Wayne Myers, 95 años, 3 días de náusea. Si yo dependo de cómo me siento, nunca haría nada por el reino de los cielos. No hay un no en su boca. 95 años. Me dio tanta vergüenza. La primera reunión les pedí disculpas de veras a Yasdiel y a Anita, porque como congregación me dio vergüenza. ¿Cómo nos atrevemos a decir no y decir que somos cristianos? ¿Cómo nos atrevemos a decir que somos siervos y discípulos, pero nosotros decidimos cuándo y cómo? Digo, ¿podemos hablar en plata, familia? Yo entiendo que hay gente que luego se le atora algo, pero yo me pregunto cuánta gente aquí ni siquiera volteó con el Señor para preguntarle: Señor, yo debo de ir a encuentro, ¿verdad? O yo debo de servir en encuentro. Ni siquiera preguntó. Usted no conoce al Señor. Usted no ha tenido un encuentro con Él. Porque cuando uno tiene un encuentro con Él, la segunda pregunta que hace es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Lo que tú digas, lo que tú quieras, como tú quieras. Cada vez que nosotros hemos visto un mover del Espíritu Santo, la oración que nos sale en automático es: lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, Señor, todo lo que tú quieras, Señor. Está Rebeca Arrué, que vive en España. Que en España uno piensa: son ricos. No, les pagan una miseria. Ahí se necesitan juntar como 3 miembros de la familia para pagar, para mantener una casa. ¿Sí o no, Rebeca? ¿Verdad que no son muy buenos los sueldos allá? No. Tengo varios amigos allá, los trabajan como bestias, les pagan, pues la verdad, no gran cosa. Pero ella sabía que tenía que estar en encuentro y sabía que tenía que estar en encuentro y sabía, y por meses estuvo buscando, y un día oyó una prédica por internet de acá de la iglesia en Chihuahua, y Dios la llenó de fe, y ese día o al día siguiente descubre en la página de las aerolíneas que hay un vuelo que cuesta exactamente lo que ella tiene, que era la mitad de lo que normalmente cuesta un vuelo, y se dejó venir en encuentro. De hecho, aquí está sentada atrás. No, es que pastor, no es que mis hijos, ¿verdad? No es que es que va a venir mi tía, ¿verdad? No, es que mis papás están visitando. Familia, la gente que tiene un encuentro con Cristo no tiene un no, nunca. Porque Dios nunca tiene un no. Y los que somos de Cristo, nuestra respuesta a Dios es la que hemos aprendido de Él: sí, Señor. Me llama tanto la atención la respuesta de Jesús a esta segunda pregunta. Porque esta segunda pregunta, como le digo, estas dos preguntas definieron la vida de Pablo para siempre.
Pero Jesús a la segunda pregunta le responde: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ay, dice uno, no parece gran cosa de respuesta. Lo que Jesús le está diciendo es, lo que Jesús le dice es para llevarlo a su segundo encuentro. Está teniendo un encuentro con Jesús, pero ahora va a tener un encuentro con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y le está diciendo: tú te vas a someter a otras personas, a mi cuerpo, y tú te vas a dejar formar por discípulos. Porque uno quiere, sí, Dios se me reveló y Él me dijo que yo voy a hacer esto y que yo voy a hacer lo otro. No, le dice: levántate, ¿sí? Vete a Damasco, ahí te mando quien te diga lo que vas a hacer. Y le vas a hacer caso. Y uno piensa, bueno, pues va a ir un apóstol, va a ir no es una conversión cualquiera, ¿verdad? Tiene que venir alguien. Llega un don nadie que se llama Ananías, que nunca se vuelve a mencionar en la Biblia, por cierto. ¿Sí? A él te vas a someter. Él te va a decir qué vas a hacer. Él te va a corregir. Él te va a formar. Y yo tengo una pregunta para toda mi familia en Cristo. ¿Quién te está formando a ti? ¿A quién le estás haciendo caso para que te formen como discípulo de Cristo? Porque Saulo fue formado por un discípulo, no por un predicador importante. Todo el mundo quiere hablar con el predicador importante. No, Saulo está siendo formado por una persona desconocida, pero que es un discípulo de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo. Y esto es totalmente crítico para nosotros. ¿Quién está formándote? Ay, pues yo le pido a Dios. No, discúlpeme, eso se hace en la calle. Eso se hace en cualquier parte del planeta. ¿Quién te está formando como discípulo de Cristo? ¿A quién le haces caso? ¿Quién te corrige? Porque todos necesitamos corrección, ¿sí? ¿Quién te instruye? ¿Quién te entrena? ¿Quién está llevándote para que tú seas un discípulo verdadero de Jesús? Necesito un nombre y apellido y teléfono. ¿Quién es esa persona? Ah, pues yo me junto con mi comadre. ¿Y ella es un discípulo? Ella está bajo la autoridad de otros discípulos de la iglesia. ¿Está sometida al cuerpo de Cristo? La persona a quien tú le platicas tus cosas, o con quien tú oras, ¿verdad? O lo que sea que hagan, o la persona que influye en ti y cuyo ejemplo de alguna manera tú tratas de seguir, o qué sé yo, ¿verdad? La persona que influye sobre ti, ¿es un discípulo de Jesús? ¿Está bajo mi pastorado? Es que esto no es un juego, familia. Esto es tu vida. Estos son los propósitos del Dios eterno para tu vida. Esto no se hace nada más ahí como el borras, ¿verdad? De que no, pues es que yo nomás pues digo, yo tengo buen corazón. No, no tienes buen corazón. Ni yo, ni tú, ni nadie. Jeremías 17: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces vamos a descartar esa idea del buen corazón. No existe, ¿verdad? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está entrenando? ¿Quién? ¿A quién le haces caso? Son preguntas que no es tan fácil zafarse de ellas, ¿verdad? No, pues yo le pido a Dios. No. Dame un nombre. Voltea con tu vecino y dile: dame un nombre, ingrato. Hay un dicho por ahí. Yo le tengo mucho respeto a los dichos. Y hay uno que dice: de lengua. Una vez más, de lengua. Así es. Saulo se sometió. Le dijeron qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Le enseñaron qué decir, cuándo no decir. ¿Sabe cuánto tiempo duró ese discipulado? Como 18 años. Ajá. Y siendo ya grandecito, todavía de repente uno necesita que alguien le jale las orejas. A mí me las jalaron hace 3 días. ¿Por qué? Porque uno comete burradas. Le puedo decir el nombre y darle el teléfono de la persona que me corrigió. ¿Usted me puede dar lo mismo?
No me venga y me diga que usted sigue a Cristo, que usted es un discípulo de Cristo, si usted nomás viene aquí el domingo y quizá otro día entre semana y tiene alguna actividad y aleluya, pero no hay nadie que está forjando su vida. ¿No es cierto? ¿Por qué? No ha tenido un encuentro con el cuerpo de Cristo. Y si usted no ha tenido un encuentro con el cuerpo de Cristo es porque no ha tenido un encuentro con Cristo mismo o se le ha olvidado. Se necesitan varios encuentros y este fue el segundo de ellos. Versículo 8, bueno, desde el 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, o sea, como le digo, estaba tirado en la tierra. Dice, y abriendo los ojos, o como le dije, tenía cerrados los ojos. Esto no fue un, ay, qué hermoso es el Señor. ¿Verdad que no fue así? No, voltea con su vecino y dígale, estaba aterrorizado. Como debe ser. Porque no estamos hablando del güero de la esquina, estamos hablando de Jesús de Nazaret, resucitado, glorificado en su trono de autoridad celestial y sobre todo el universo. Claro que estaba aterrorizado. Y se levanta y abre los ojos, dice, y se dio cuenta que no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Eso me impacta. ¿Por qué? Porque este hombre que tenía todo, que sabía todo, que era el gran líder, que era el tremendo, ¿verdad? De repente no sabe nada. Y lo tienen que llevar de la manita, sus criados. A los que él mandaba, ahora lo llevan de la manita. ¿Me entiende? Así empieza uno la vida cristiana. Por eso la escritura dice, el que se cree sabio, dice, hágase tonto, hágase ignorante. Dice, ay pastor, yo tengo tantos años, siento que no avanzo. Déjeme llevarle de la manita. No ha avanzado porque nadie lo lleva de la mano. Ay pastor, ¿a poco me cree así de tonto? No, peor, déjeme lo llevo de la mano. Así empezamos todos. A mí me discipularon 3 gentes, de hecho 4, pero 3 fueron los principales. ¿Sí? David, Tomás y Fe, así se llaman. Y ellos me pusieron los cimientos de mi vida cristiana. Después Dios añadió otras 2 personas. Uno que me enseñó la escritura y otro que me quitó lo alzado. Y él se llamaba Ray. Y me llevaron de la manita. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Y uno piensa que uno no sabe nada. Saulo se levanta de ahí, está ciego y lo tienen que llevar de la mano. Y si usted quiere ser un discípulo que conoce y que va a llegar a conocer a Jesús como Jesús lo conoce a usted, déjese llevar de la mano y deje de opinar. Amén. Versículo 9. Dice, entonces, ya ahí en Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oigan, él tenía cosas que hacer. Él era gente importante. Él venía con cartas de autoridades de alto nivel. Él venía para conectarse con las autoridades religiosas en Damasco. Se haga de cuenta que es un diputado, que el gobernador le da unos documentos muy importantes y lo manda a México, ¿verdad? Y él llegó, ¿y cuáles documentos? ¿Y cuáles diputados? ¿Y cuáles nada? 3 días no comió ni bebió, o sea, paró todo. Hay mucha gente que dice, ay no, Dios, pero sigue su vida como si su vida fuera normal. Y sigue caminando y sigue andando y sigue haciendo. Ay, bueno, yo recibí a Cristo y sigue la misma vida. No es cierto, no ha tenido un encuentro con Cristo. Una persona que tiene un encuentro con Cristo detiene todo. Has salido de la muerte a la vida, has salido del dominio del diablo ahora al reino de Dios. Y claro que tiene que parar todo, claro que reevalúa todo, claro que tiene que pensar muchas veces y ¿qué ahora? ¿Qué hago? ¿Y de qué se va a tratar esto? Y Saulo detuvo todo. ¿Usted ha detenido todo? Pues yo hice la oración, sí, 15 veces, todavía no le pega muy bien que digamos, ¿verdad? Porque a veces así pasa. Pero con un encuentro con Cristo te frena y te para y te cambia el rumbo permanentemente. Y eso es lo que le pasó a él. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo ahora. Un encuentro verdadero.
que detiene todo en tu vida, que para tu ritmo y tu camino y tu rumbo. ¿Por qué? Porque está equivocado, porque no vas en el camino correcto, porque no estás en el lugar correcto. Y el Señor que te conoce, y a pesar de conocerte, te ama. Y no solamente te ama así como que bueno, hay que amarlo, no, con afecto. Y te dice: Saulo, Saulo, me estás llevando la contra, pero Saulo, he venido a tu encuentro. No me deja de maravillar que Dios trate así a la gente que le da de golpes y cachetadas. Que Dios salve a los que lo maldicen. No me cabe, nunca me va a caber. Voy a pasar la eternidad maravillado. ¿Sí? Pero Dios te está diciendo: hey, te estoy llamando a encontrarte conmigo. Jesús te está diciendo: Saulo, Saulo, deja de ir en mi contra. Deja de ir por tu propio camino. Deja de hacer lo que a ti te parece bien. Aquí estoy, Saulo, Saulo, aquí estoy, aquí estoy. Ábreme el oído, hijo, ábreme el oído, hija. Todo se paró. Nunca llegó con el sumo sacerdote o el jefe de la sinagoga en Damasco. Nunca llegó con las autoridades. Nunca llegó con los de la cárcel. Nunca llegó. Cuando Dios interrumpe tu camino, de veras lo interrumpe. ¿Cuántos aquí necesitan que Dios interrumpa su camino dramáticamente? ¿Por qué? Porque como tu vida cristiana se está pareciendo a tu religión que tenías antes, eso no es lo que Dios quiere. ¿Verdad que no? ¿Quieres volver a eso? ¿Quieres volver a la religión de antes, aunque con las etiquetas de ahora? ¿Sí? Que en vez de llamar a la curandera o al esto, el otro, ya tienes etiquetas cristianas de la unción y de la gloria y del ungido de Jehová, pero es la misma cosa. ¿O quieres el camino glorioso de conocer a Jesús? No tengo tiempo hoy, voy a hacerlo en otro domingo, pero me encanta el resto de esa interacción que les leí. Porque Ananías y Dios tienen una discusión. Sí, y Ananías le dice: Señor, pero este tipo es un malvado, ha hecho muchísimos males, ha matado a gente, viene para arrestar a los que te seguimos, Señor. Pero, ¿verdad? No dijo no, pero dijo sí, pero sí se vale. En oración privada. A ver, diga conmigo: pero sí se vale. ¿Ok? Ahora, no vas a ganar, pero sí se vale decir pero. Sí, pero. Y entonces ya Dios y el Señor le dice: no, dice, ve con él, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías va. Pero esto quiero que entiendas de aquí, ya después nos meteremos en detalle. Cuando tú finalmente vienes a un encuentro con Jesús, tú no eres buenas noticias para los cristianos, tú no eres buenas noticias para la iglesia, eres un problema más. ¿No acaba de oír el suspiro de la pastora? Eres otro problema. ¿Por qué? Porque vienes con todo y ramas. ¿O no? ¿Cómo cree que entré yo? ¿A poco cree que así pulidito, verdad? Entré yo por la pura miseria. Uno es un problema y una responsabilidad. Y tú vienes y tú crees que tú le haces un favor a Dios o a la iglesia por estar aquí. Ya no voy a ir a la iglesia porque no me saludaron bien. Ahí está la puerta. No me estás haciendo ningún favor. Vete, por favor, llévate otros 3. Diga amén. Dígale a su vecino: yo soy el problema. Y sin embargo, el Señor obliga a sus siervos no solamente a aceptarte, sino a amarte. Y va a Ananías y le dice: hermano Saulo. Todavía no sabía qué había pasado con Saulo. Todavía no sabía qué experiencia había tenido. Todavía no sabía cómo iba a responder. Pero Ananías va y le dice: hermano Saulo. Y lo incluyó y lo llevó de la manita.
necesito que te dejes llevar de la mano. Necesito que me sigas. No para que yo ore por ti en tu momento de crisis. Necesito que me sigas porque yo sé a dónde voy. Yo sé a quién estoy siguiendo y lo conozco. Y necesito que me sigas no por mí, sino porque Cristo ha hecho algo en mí. Y eso es lo que quiero que sigas. Déjate llevar de la mano. Deja de opinar. Deja de ponerle medida a tu cristianismo y tú determinar cuándo sí, cuándo no y hasta dónde. Deja de hacer eso. Porque queremos que des fruto. Porque hay un mundo allá afuera. Ese es tu tercer encuentro. Cuando Dios te lleva a un mundo necesitado. Y hay un mundo allá afuera que está esperando el que tú les lleves el nombre de Jesús. Y no se los puedes llevar porque todavía andas ciego tratando de encontrar el rumbo en la vida. ¿Por qué no te dejas llevar de la mano a la casa donde te vas a encontrar con Ananías, que es el que te va a formar, que es el que va a ser un discípulo verdadero de ti? ¿Para qué? Para que tú sirvas para algo, para que mucha gente pueda conocer el nombre de Jesús a través de ti. Pero necesito que dejes de opinar. Necesito que dejes de tú decidir que tú piensas que tú sabes, porque no sabes. Y no te lo digo como insulto. Aquí burros somos todos. Y todos necesitamos que alguien nos forme. Y todos necesitamos que alguien nos lleve de la mano. Y aún siendo uno viejo, de vez en vez, Dios nos pone en una situación donde necesitamos pedirle a alguien: dime por dónde. Saulo fue a la región de Galacia enfermo de los ojos, tan grave de los ojos que los gálatas le hubieran dado sus propios ojos. Necesitaba otra vez que lo llevaran de la manita. Eso nunca se acaba, familia. ¿Me estás oyendo? Entonces deja de opinar de que tú sabes, y de que tú piensas, y de que tú crees, y de que tú sientes, y que la carabina de Ambrosia. ¿Por qué? Porque hay un mundo allá afuera que se está muriendo esperando a que tú lleves el nombre de Jesús con verdad, con autoridad, con la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Pero eso no va a suceder entre tanto que tú sigues tirado ahí en el suelo, ciego. Esta iglesia quiere formarte. Esta iglesia quiere hacer de ti un hombre y una mujer de Dios, poderoso en palabra y en obra. Esta iglesia quiere darte a ti la forma que Dios quiere para ti. No porque nosotros somos la quinta maravilla, sino que nosotros somos el resultado del mismo proceso que quiere Dios ahora hacer contigo. Pero necesitas dejarte formar. Y se empieza extendiendo la mano a los que sí ven y dejar que te lleven. Si no, nuestra ciudad, nuestra nación se va a morir. De veras. Usted sabe que nuestro país no está en buenas condiciones, en todos los sentidos. Y nosotros tenemos la respuesta, pero necesitas ser forjado. Y yo quiero cerrar este tiempo con un par de invitaciones, porque aquí hay personas a quienes el Señor está llamando para hoy venir a un encuentro con Él, entendiendo todo lo que eso va a implicar. Pero también hay muchas personas aquí que tienen años en el desierto sin dejarse guiar, que le tienen miedo, que siempre están decidiendo su propia vida. ¿Sabe qué clase de gente sirve para el reino? A mí me han tocado muchos. Gente que ha venido conmigo y dice: pastor, aquí está la llave de mi carro, lléveselo cuando quiera. ¿Sabe cuánto me he llevado ese carro? Nunca. Pero no es eso, no es que yo necesite carro, yo tengo carro. Es que él necesita decir: pastor, confío en lo que ustedes están haciendo. Es que hombres han venido conmigo y me han dicho: pastor, aquí tengo un terreno, si usted lo necesita para encuentro. Pastor, aquí tengo este ahorro, si usted lo necesita para encuentro. ¿Sabe cuándo lo toqué? Nunca. Pero ellos necesitan poder confiar así. ¿Me explico? Hay hombres, hay mujeres en este lugar
que si nosotros les llamamos, te necesitamos ahorita, son las 3 de la mañana. Ahí estoy en 10 minutos, pastor. Porque este es el reino de Dios, familia. Yo sé que en tu religión nunca te pidieron nada así, pero esta no es tu religión. Este es Cristo. Es otro boleto. ¿Sí me está captando? No todos, pocos responden con ánimo porque está más apegado a la religión que a Cristo. Tiene la etiqueta, pero Cristo quiere que tengas el contenido genuino. Dice, y si abusan de mí, ese es un peligro. Mis pastores pueden abusar de mí. Yo les he dado esa libertad. Ellos pueden abusar de mi tiempo, pueden abusar de mis finanzas, porque yo les he dado esa libertad. Nunca lo han hecho, pero yo confío en ellos, porque yo he visto a Cristo en ellos y por eso los he seguido. ¿Me está escuchando? Y lo regañan usted, pastor. Sí, como le dije, me regañaron hace 3 días. Ni a Tita le he dicho de qué me regañaron, porque luego me va a regañar ella. Escoja su camino, pero yo escojo a Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida, y yo lo escojo a Él. ¿Usted quiere la otra cosa? Bueno, no puedo, voy a tratar de convencerle toda la vida, pero no puedo tomar la decisión por usted. Así que hay gente en este lugar que nunca le ha dicho a Jesús: aquí está mi vida, tú eres mi Señor, te entrego mi vida. Y si esa persona es usted, hoy puede entregarle su vida a Cristo. Y si quiere hacerlo, señálemelo, dígame: yo, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús, así como lo estoy leyendo, así como lo estoy oyendo. A lo mejor usted ha hecho la oración del pecador 1000 veces, gracias. A lo mejor usted ha estado en la iglesia un montón de veces. A lo mejor es la primera vez que viene. Esta mañana me tocó a 2 personas y era la primera vez que venían. Qué padre. Pero quiero que me lo señale y me diga: yo, pastor, yo quiero seguir a Cristo. Sí, me da miedo, sí, pero yo quiero seguir a Cristo. ¿Hay alguien más aquí? Veo su mano. Dios la bendiga, puede bajarla. ¿Hay alguien más? Sí, veo su mano también, señorita. Dios le bendiga. Caballero, Dios te bendiga. Puede bajar su mano. ¿Hay alguna otra persona? ¿No has entregado tu vida a Cristo? ¿No eres un seguidor? ¿No has tenido un encuentro? Puede que sea la primera vez que vienes, o puede que tengas aquí 15 años, pero no conoces lo que estamos hablando aquí. Dices: yo, pastor, yo necesito. Okay. Voy a hacer una segunda invitación. Hay muchos de ustedes, se lo digo sin juicio y sin reclamo, porque nadie está para reclamar nada. Pero hay muchos de ustedes que le dicen a Dios sí cuando quieren y también le dicen no cuando quieren. Y eso no se vale. Y yo le estoy llamando a usted, si de veras quiere seguir en Cristo, arrepentirse de eso. Decirle: Señor, yo te pertenezco, y para ti siempre sí, siempre. Ahora, si hay alguien aquí que sabe que a veces digo sí y a veces digo no, y yo digo ¿cuándo? Es tiempo de arrepentirnos, poner nuestra vida en orden aquí. Si ese es su caso, póngase de pie. Se me da pena, sí, a mí también, pero aquí estoy de pie. Yo sé que hay personas que ya definieron y con Cristo no hay más que sí, sí, sí. Yo no quiero que mi esposa se pare. Yo sé que ella es un sí para Dios, sí, siempre, punto. No conoce otra cosa. Yo no sé decirle no al Señor. Sí sé decir pero a veces. Sí sé discutir con Dios como Ananías, pero no sé decirle no. Nunca he sabido, no desde que lo conozco. Mi amigo Efraín me platica de las cosas que hacen en su iglesia. Es impresionante, impresionante, de veras.
Mire, repito, no le estoy hablando en plan reclamo. Usted es mi familia, ustedes son mis hijos en la fe. Le estoy hablando porque esto es vida o muerte. Me habla de, simplemente a mí me movió el encuentro un muchacho que es taxista. Y los 2 días, el día previo encuentro y el día de encuentro, él se dedicó exclusivamente a moverme, dejando de ganar esos 2 días sueldo para moverme a mí por toda la Ciudad de México. Yo ya lo conocía de ahí, de la iglesia de Efraín. O sea, está casado, tiene un par de chamacos, no tiene, ese es su modus vivendi. Y el pastor le dijo: oye, tú conoces la ciudad, necesito que tú muevas al pastor Bremer. Sí, pastor. 2 días me movió, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Ni siquiera titubeó, ni siquiera la pensó. Yo me pregunto con cuántos aquí yo puedo hacer eso. Es que este es el reino, familia. Este es el reino, y esta es la manera que su pastora y yo vivimos. Y no podemos enseñar otra cosa porque no conocemos otra cosa. ¿Me está captando? ¿Quiere esto? Sí. No crea que su sí me convenció mucho, o sea, la mera neta. No es que estoy buscando que grite, pero sí estoy buscando algo más. No estoy buscando que usted se vaya y diga: bueno, ya ahora. No. Esto es en serio. ¿Por qué? Porque el día de mañana tengo acá Rebeca Rude, pastor, tienen que hacer encuentro en España. ¿Usted sabe lo que significa hacer encuentro en España? Para empezar, significa como 2 millones de pesos, porque España no puede pagar por un encuentro. Las iglesias son chicas y pobres. Y significa hacer viajes matadísimos, en asientos angostos, en aviones apretados, para ir y comer comida pues que no sabe tan buena como la nuestra. Sorry, Rebeca, solo el turrón es bueno, ¿verdad? Y es trabajar 16 horas al día para sacar esto. ¿Con cuántos podré contar que digan: sí, pastor, yo pago mi boleto, yo me las averiguo, yo hago lo que se tiene que hacer, yo cierro mi negocio, yo lo que se necesite? Pero lo único que usted va a tener de mí es un sí. Me las averiguo. Les platiqué de Cintia y Eddie, ¿verdad? Le ofrecen un trabajazo y ella les dijo: pero no, pero ya tiene suyo el trabajo. Ella es doctora, o sea, estábamos hablando de buena lana. Dice: yo tengo un viaje a la Ciudad de México, voy a estar 5 días en la Ciudad de México y no lo puedo postergar. Bueno, le respondemos después, y el marido le dice: oye, ya cuando le dijo a ella, dijo: y si por causa del viaje no te dan el trabajo, dice, entonces no era de Dios, porque ese viaje encuentro, y aparte nos vamos a quedar extra para visitar iglesias y aprender cómo trabajan con los adolescentes. Si eso es de Dios y eso lo vamos a hacer, y si no me aceptan eso en el trabajo, no era de Dios el trabajo y yo no lo quiero. Eso es un sí. ¿Me está captando? Eso es un sí. ¿Qué cree usted que pasó? Claro que le dieron el trabajo, y claro que le dijeron: vaya usted y haga lo que tenga que hacer y no pasa nada, aquí está su trabajo esperándole cuando llegue, y no pasó nada. Pero Dios nos pone a prueba, familia. Se nos tiene que quitar lo chiple, parral. Dije: se nos tiene que quitar lo chiple, parral. ¿Sí? Y usted dijo sí, Dios lo va a poner a prueba, y dudo que se tarde hasta el miércoles. Ya nadie dijo amén. Repito, Dios lo va a poner a prueba. ¿Está usted listo? Muy bien. Padre, estamos delante de tu presencia, el Dios que nos conoce y aún así nos quiere, y aún así nos llama con tanta ternura y afecto, y nos quieres incluir, y tienes planes maravillosos para cada uno, Señor, en la parte que quieres que nosotros desempeñemos en tu reino. Nuestra respuesta a ti es sí. Sí, Señor, tú eres mi Señor. Dígaselo con todo su corazón: tú eres mi Señor.
Yo he creído en ti, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida y yo te pertenezco para siempre. Y te voy a seguir con todo mi corazón. Conéctame con tu cuerpo, Señor. Conéctame, Señor, con tus discípulos para que me enseñen y me formen. Conéctame con esta iglesia donde me has puesto para yo ser forjado, para que yo llegue a serte útil, para que yo lleve tu nombre a tanta gente que no te conoce. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.